Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Vale, vamos a esperar Alex. el protocolo para arrancar la clase. Arranquemos en 4 minutos. Gracias. En un minuto empezamos, gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Podrían confirmarme audio si son tan amables? Sí, señor, se lo escucha bien. Buenas noches, escucha bien, profesor. Bueno, gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, Bien, Félix. profe. Bueno, me había demorado en entregarles las calificaciones, no por el fin de semana, sino que teníamos pendiente un trabajo con el documento de autoevaluación de la especialización y estábamos concentrados, le habíamos dado prioridad a ese documento. Ya lo logramos terminar y entonces la calificación de la semana pasada ya fue actualizada. Falta la de esta semana que será el viernes. Sí, Joseph.
Profe, una consulta. Lo que pasa es que efectivamente sí me aparece la calificación de esta semana, pero la del foro 3 de la semana 3 no me aparece la calificación. Em, Déjame lo reviso ahorita, ¿vale? Al final de la clase, ya Profe, ahí, y lo revisamos. es que faltan las calificaciones de la semana 3 y 4. Correcto. Las de la 3, dame un segundo, voy a mirar. Qué Voy a pena, yo confirmar. también presento el Sí, número 3. El a mí foro y la también. actividad. Miremoslo. A mí igual, profe, ya me salió la calificación de foro semana 5, pero la de la semana 3 no me aparece. Foro semana 3. Sí, señor, correcto, Bueno, foro semana 3. el Puede foro de la ser. semana Semana 3 3 y de la foro. actividad de la semana 4. Sí, yo tengo Bueno, por cargadas alguna solo dos razón, no, alguna notas. razón, pero bueno, no se preocupen. Mañana yo les dejo actualizado eso, ¿listo? Hoy mismo, no se preocupen. ¿Listo? Y la semana 4 de fundamentación para ella ya tuvo que haber salido. ¿Sí le salió ya? ¿Por qué no está esta calificación? No, señor. No, Bueno, señor. no se preocupen. A más tardar yo les dejo eso al día. ¿Listo? Mañana. ¿Mm? Y yo me centro en la clase. Bueno, por alguna razón, no sé por qué debió haberme salido. Estoy confundido o algo pasó. Listo, Bueno, Félix, gracias, yo lo está bien. reviso. Yo lo reviso, no, no se preocupen. Bueno, entonces yo avanzo en el tema. ¿Alguna duda con las medidas de tendencia central? Yo creo que no. Supongo que aquí hay estadísticos, ¿cierto? Profesionales que seguramente no necesitarán de esto, algunos que de pronto sí. ¿Mm? ¿Podría levantar la mano alguien que sea estadístico de profesión? Joseph, ¿tú eres estadístico de profesión? No, no, señor. Ah, tienes la mano esa arriba. ¿Mm? ¿Vale? Listo, perfecto. No es para hacerme una idea de cómo arrancarlo. Bien, perfecto. Entonces, digamos que muchos de ustedes, si no todos, tuvieron que haber visto un concepto básico que se llamaba la curva normal y pruebas de hipótesis. ¿Podría, por favor, levantarme la mano quien no haya visto, no conozca eso que les acabo de mencionar? La curva normal y pruebas de hipótesis. Alexander, Miguel Ángel y José Ovalle. Listo, Liliana nos dice que ya sabe. Daniel nos levantó la mano, Juliana. Listo, perfecto, no se preocupe. Es más o menos para hacerme la idea de dónde voy a arrancar. Voy a llevar entonces la clase un poco más suave para que ustedes la puedan observar. Les voy a compartir ya ahora sí mi pantalla para que podamos ir arrancando. Entonces voy a hacerlo de siempre, ¿no? Aunque pensaba mencionarles una presentación, voy a utilizar una diapositiva en blanco que sea previa o más bien posterior al contenido, que haga una parte introductoria para hacer los dibujos ahí. Yo creo que con dos es suficiente y posteriormente avanzaremos más rápido. ¿Listo? Si tienen alguna duda, no olviden en ir mencionándola. Pueden ir abriendo su micrófono porque voy a colocar ya la pantalla completa y digamos que a veces no me doy cuenta tan rápido de que tienen la mano levantada. ¿Listo? A veces me sale, a veces no. Entonces, las pruebas de hipótesis en estadística inferencial, para hacer una introducción, es básicamente tomar los datos y después de haberles hecho un análisis previo, poder, ¿cierto?, asegurar que algo podría pasar o no podría pasar con respecto a una hipótesis. Es suponer algo, ¿cierto? Y esa suposición, evidentemente que tiene que tener un número que está acompañado. Venga, yo voy a suponer que en las elecciones del 2026 va a ganar Pepito Pérez con un tanto por ciento, ¿cierto?, de seguridad. Pues resulta que eso que hago la afirmación de Pepito Pérez y con un tanto por ciento de efectividad es mi hipótesis, ¿cierto? Ahora debo comprobar que la hipótesis es cierta o aceptar que la hipótesis es falsa. Para eso necesito utilizar números. Y entonces estas pruebas de hipótesis son basadas en el conjunto de datos que yo utilicé previamente para hacer el análisis. Son muy valiosas porque evidentemente esto es lo que en general nosotros hacemos para poder tomar decisiones cuando utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces esta es como la base necesaria para poder trabajar. Si es así, entonces digamos que nosotros podríamos trabajar o decir de manera directa que las pruebas de hipótesis, entre comillas, dependen de curvas exponenciales. ¿Listo? Es decir, el comportamiento de los datos, recuerden que puede ser normal, test, student o todas estas curvas que he mencionado. Yo me voy a centrar en la curva normal para que ustedes puedan analizar el por qué
¿cierto? Digamos, yo estoy tomando estas decisiones. Recuerden entonces que una curva normal o un histograma se genera con una variable de manera individual. ¿Listo? O sea, yo tengo la variable individual, que es típicamente la que aparece en el eje X, ¿cierto? Y por aquí tengo un conteo. ¿Listo? Por aquí tengo un conteo. Si mi variable original, ¿cierto? Ejecuta un histograma, es decir, tiene unos datos y sobre esos datos yo los cuento, ¿cierto? Hago un histograma. Típicamente el histograma me da esto. Entonces, por aquí está la media de los datos y por aquí está el histograma. Aquí está el valor mínimo, ¿cierto? Por aquí me salen unos datos así. Recuerden pues que generalmente las barras son igual de grandes, sin embargo aquí por cuestiones de dibujo pues me van a salir ligeramente diferentes. ¿Cierto? Y que cuando yo con esos datos que he contado, miren, aquí cuento, miren, los que están entre el rango 1 y el rango 2 y el rango 2 y el rango 3 el rango 3 y el rango 4 el rango 4 y el rango 5 el rango 5 y el rango 6 el rango 7 y el rango 8. Supongan que yo tengo datos o números entre 1 y 8. Si el experimento fuese ese, él me dice, mire, de manera normal, todos los experimentos, aquí me dio un número específico de conteo. Aquí me dio entre este rango, entre 2 y 3 un número específico de conteo. En este rango, entre 3 y 4 un número específico de conteo. En este rango, entre 4 y 5 un número específico de conteo y así sucesivamente hasta que lo conecto. Entonces, observe la forma, ¿cierto? Esto es un número de experimentos. Yo cuento variable a variable en experimentos de inteligencia artificial, en donde nosotros vamos a trabajar grandes cantidades de datos y grandes cantidades de variables, pues seguramente me va a salir un histograma por cada una de las variables. Y estas típicamente orientamos estos análisis estadísticos hacia variables que son de tipo cuantitativo y no categórico. ¿Listo? ¿Por qué no categórico? Porque las categóricas de manera automática no van a tener una curva normal, sino que pueden tener una distribución, por ejemplo, binomial. Es decir, que todos aparecen igual. Aquí lo que yo digo es que los datos, ¿cierto? De algún modo, por su característica natural o su naturaleza, van a concentrarse alrededor de la media. Es decir, van a concentrarse alrededor de este punto. Donde a este punto, si la gráfica es normal, debería estar totalmente centrada. Es simétrica a la derecha y a la izquierda. Cuando la gráfica deja de ser simétrica, nosotros le ponemos otro nombre, como lo mencionábamos anteriormente, que puede ser TestStudent, Weibull, Chebyshev, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si yo me concentro en que los datos van a estar ahí de manera normal, recuerden que nosotros ya teníamos una curva normal que habíamos mencionado la semana pasada. Nosotros decimos que esos datos tienen una media y una varianza. Y nosotros mencionábamos, lo recuerdan, que la media y la varianza, ¿cierto? Era la distancia en promedio que existían entre la media y el 68% de los datos. Es decir, cualquier curva de tipo normal que ustedes hagan siempre viene normalizada y tiende a hacer esto. Entonces, si nosotros uniéramos los puntos para devolverlo una curva de probabilidad, obsérvenlo, cuando yo uno los centros, ella haría esto. Y por eso esa curva típica, ¿cierto? Tiende a ser como una campana de Gauss. ¿Listo? Entonces, esa campana de Gauss tiene una ecuación específica. Esa ecuación específica, en un segundo se las voy a confirmar por acá, tiene evidentemente una característica de exponencial. Y esa característica exponencial, pues para que ustedes lo puedan indicar, debe tener una exponencial al cuadrado. Entonces, la ecuación específica de esta curva normal y que nosotros venimos manejándola es la siguiente. Si nosotros llamamos a esta x1, decimos que la función de x1, llámese el conteo de datos que yo estoy haciendo ahí. Es decir, de esa variable debería tener la siguiente ecuación. Es 1 sobre la desviación estándar multiplicado por 2pi entre raíz, ¿cierto? Y todo esto multiplicado por e, ¿cierto? Cuyo exponente, y aquí voy a centrar mi atención, ¿cierto? En menos un medio, ¿cierto? De la comparación entre los datos y la media, es decir, cada uno de los datos, a este llamaré x1, y su media,
dividido entre la desviación estándar y todo esto, voy a cerrarlo aquí, al cuadrado. ¿Eso qué indica? Pues que en realidad, si yo hiciese esta ecuación, esto sería una función compleja. Mírenla. Si yo la analizara, pues esto podría decir que es prácticamente una constante, ¿cierto? Una constante que depende de la varianza, obsérvenla, multiplicado por una exponencial que está elevado a una constante número uno, ¿cierto? Multiplicada por la desviación estándar. Miren que la comparación entre la media de los datos y la desviación estándar, este sería la media número uno, ¿cierto? Sería una variable, ¿cierto? Llamémosle una función, coloquémosla aquí, ¿cómo está? X menos la media. Este es el parámetro más importante, lo demás son números, dividido en la desviación estándar y todo al cuadrado. Es decir, una comparación entre su varianza y entre su variabilidad y los datos. Esa curva, específicamente cuando ustedes le van a hacer algún tratamiento matemático, sea el que sea, pues al estar elevado al cuadrado es muy compleja de solucionar en cualquier instante. ¿Eso qué significa? Que si yo utilizo estos datos, mírenlo, con un conjunto de datos, los utilicé para generar, ¿cierto? Una función de probabilidad, ¿cierto? Digamos que ni siquiera para generarla, para darme cuenta cuál era la función de probabilidad. Y yo digo, con este conjunto de datos, recuerden que este conjunto de datos son todos los que salieron de las muestras. Si yo hiciese aquí en esto una encuesta, estos serían números del 1 al 8. 1, 2, 2.2, 3, 5, 5.2, 5.7, etcétera, etcétera, hasta que lleguen a 8. Estos datos, al contarlos, generan este histograma. Este histograma, al unir sus puntos centrales, generan una ecuación. Y esta ecuación se utiliza para calcular algo que nosotros llamamos, o que le ponemos un nombre que se llama una función de probabilidad. ¿Listo? Claro, el efecto. Entonces, nosotros deberíamos seguir ese mismo orden. Si nosotros tenemos unos datos, pues nosotros deberíamos poder trabajar de manera determinística o de manera estocástica. Llámese estadística estocástica, aquella en donde tenemos una función de probabilidad y valores aleatorios. Si nosotros conocemos esa ecuación, pues podríamos calcular el área bajo la curva. Y ustedes dirán, ¿por qué el área bajo la curva? Pues resulta que esta ecuación que ustedes observan ahí, cuando yo le calculo el área bajo la curva de esto que tenemos acá, pues ella automáticamente me va a dar 1. Es decir, la probabilidad de que suceda todo está entre la cola inicial y la cola final. Entonces siempre la integro entre menos infinito e infinito. Y claro, cuando yo le meto esa ecuación allá, esa vaina se vuelve complicado, no la puedo manejar. Entonces, venga, ¿y qué pasa si yo no quiero hacerla entre cero y, perdón, entre menos infinito y el valor total, sino que la quiero hacer ahora entre menos infinito y la media? ¿Qué es entre menos infinito y la media? Pues la mitad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la mitad, yo sé que la mitad del área bajo la curva de esa ecuación me da 0.5. Y entonces empiezo a manejar probabilidades. ¿Cuál es el inconveniente? Poder calcularla aquí, 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 aquí. Es muy complejo. Entonces, en su momento, lo que se hizo fue crear tablas de distribución de probabilidad normal, en donde le decían, ah, venga, mire, si la relación entre la media y la varianza es tanto, entonces usted puede decir que el valor de la integral es tanto. O sea, alguien se sentó, hizo una tabla, ¿cierto? Sacó unos valores, calculó el valor relacionado o digamos el valor asociado a la media y a la desviación estándar y encontré unos valores y lo único que nosotros hacíamos, de hecho, en esos cursos de plegado, era leer una tabla para establecer un valor determinado de probabilidad. Entonces yo podría, por ejemplo, de esta curva decir, ah, venga, ¿y cuál es la probabilidad de que algo esté entre 3, de que el número que yo saque al azar esté, digamos que van a hacer un experimento, ¿no? Esta curva se utilizaría para predecir. Entonces, si esta curva que yo hoy tengo acá, la voy a redibujar acá, la utilizara para predecir, ¿cierto? Yo podría decir que esa curva siempre podría moverse si fuese de tipo normal, es decir, voy a restarle la media. ¿Qué pasa si a esto le resto la media? Pues queda dependiendo solo del valor. Entonces, si yo le resto la media, la curva quedaría algo como así, donde aquí está X. Y siempre digo que la media es 0.
Entonces, ¿cómo podría ser que esto, la media fuese cero? Pues cogiendo todos los datos y a estos datos le resto la media. ¿Sí ven? A esta ecuación le resto la media, entonces me quedaría solamente x1 al cuadrado. ¿Listo? Y el efecto que causa sobre la varianza, evidentemente que va a ser, digamos, bastante importante, porque las varianzas las puedo medir en números. Si yo divido todo sobre la varianza, pues yo puedo dividir o dejar toda la varianza en números. Y al colocar la varianza en números, yo puedo decir, 1.2 varianzas, 2.5 varianzas, 2 varianzas, 3 varianzas, no importa cuál sea la varianza, sino tratar a todas las curvas normales por iguales para que normalizando el valor yo la pueda leer desde una tabla. En ese determinado instante, entonces, supongan que yo moví todos estos datos hacia allá y a mí me interesase saber, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque un número al azar de esos que tenía ahí? Un número al azar o una medida al azar y el número esté entre 4 y 5. Y entonces yo tendría que calcular toda esta área, mire, ¿cierto? Si la quiero entre 3 y 6, pues esta área ahora. Si la quiero entre 2 y 7, pues esta área. Y a medida que yo voy ampliando el rango de números que quiero, es decir, si yo quiero una medida exacta, debería ampliar el número de rangos para que abarque la mayor cantidad de la curva. ¿Listo? Y pues lo que yo buscaría con una predicción es que siempre esté en el 90%. Entonces lo que yo busco encontrar en el 90% son esta área de acá, acá. Si yo logro hacer esto y encontrar esta área de manera automática, pues yo podría decirle cuál va a ser mis valores. ¿Listo? Ejemplo número uno. Supongan que yo tengo esta curva de probabilidad que está abajo. Si yo llego a medir una desviación estándar, perdón, sí, una desviación estándar, está bien, hacia la izquierda y una desviación estándar hacia la derecha de los datos, observen la que está aquí, aquí hay una desviación estándar, ¿cierto? Yo puedo decir que aquí tengo el 68% del área bajo la curva. Es decir, que la media más o menos, una desviación estándar, contiene el 68% de los datos. ¿Eso cómo lo hago? Lo puedo hacer, ahorita les muestro con Python cómo lo pueden hacer. Si yo lo hago a dos desviaciones estándar, que podría estar aquí, es más amplia, miren, a dos desviaciones estándar, yo tengo el 95% de los datos. Es decir, el área bajo la curva, como la curva fue normalizada, me dice que si usted está en un número más o menos dos desviaciones estándar, está en el 95% de los datos. Pero si yo estoy en un caso más extremo, donde estoy a tres desviaciones estándar de la media, independiente de qué tan dispersos sean los datos, estoy en el 99% de los datos. Y eso sería maravilloso, que yo pudiese decir, vea, con un 99% de probabilidad, le estoy diciendo que el próximo dato que usted saque al azar para esa variable X estará entre A y B. ¿Y qué es lo que yo busco? Entonces, originalmente cuando yo curvo tengo la curva de probabilidad, yo busco encontrar este punto y este punto, o busco encontrar este punto y este punto, o busco encontrar este valor y este valor. Y miren que ese sería el valor de X. Aquí X puede valer 10, 20, 30. ¿Listo? Aquí podría valer menos 10, menos 20, menos 30. Hay que compararlo con la media, ¿no? Porque siempre está a la izquierda y a la derecha de la media. ¿Vamos bien hasta ahí en la comprensión de esa curva? Podría utilizar un segundo caso. ¿Y qué pasa si yo conozco los valores de la probabilidad e intento, o más bien los valores de acá, e intento decir cuál es el valor de la probabilidad? También lo podría hacer. ¿Listo? Si yo digo aquí a cuántas desviaciones estándar me encuentro, ¿cierto? Es decir, ya no digo a una, a dos, a tres, sino, oiga, yo estoy a 1.52 desviaciones estándar. Entonces yo voy a la tabla, leo, este valor con media cero a 1.52 desviaciones estándar. Entonces miren que solo lo que me importa es la desviación estándar. Entonces, si yo estoy a 1.52 desviaciones estándar en una curva normal que es simétrica, porque es a la derecha y a la izquierda, pues me daré un valor que no es evidentemente ni 68% ni 95%, sino que me va a dar, no sé, 80%, estoy diciendo, ¿vale? ¿Listo?
que para mí es valioso. Entonces, ¿qué pasa si juego con esos dos, son esas dos posibilidades? La primera posibilidad, ¿cierto? Que conociendo X, que sería el experimento, la variable, ¿cierto? Calcule la probabilidad o el área bajo la curva, es decir, la integral de f de x. ¿Listo? Conociendo X. La segunda es conociendo la varianza, ¿cierto? Si conozco la varianza, que también depende de los valores, o conozco si cada varianzas, o cada desviación es estándar, perdón, yo de una vez pueda calcular el área bajo la curva. ¿Listo? Miren que están relacionadas. Si yo conozco las varianzas y digo, X está a 3 varianzas, pues yo ya estoy de manera automática reconociendo. La otra es conociendo o, digamos, colocando más bien, o entregando, o dando, entregando un valor de la probabilidad, ¿cierto? Calcular X, que sería el paso inverso. Es decir, conociendo la probabilidad, ¿dónde estará mi valor? Y cualquiera de las dos, nosotros, cualquiera de las, sí, de las dos, porque tal vez este es podríamos llamar un caso 1B, el número 2, ¿cierto? Con cualquiera de los dos métodos podríamos ir de un lado hacia el otro. Y miren que si nosotros utilizásemos este de acá, ¿cierto? Yo podría decir, oiga, mi hipótesis es con un tanto por ciento de probabilidad, el valor es tanto. O el valor es tanto con un tanto por ciento de probabilidad. O el valor no es tanto con un tanto por ciento de probabilidad. Así que tengo varias posibilidades, ¿cierto? La posibilidad, evidentemente, de aceptar una hipótesis y la posibilidad de negarla. ¿Listo? Vamos, ahorita les voy a mostrar un ejemplo y me voy a devolver a esta para hacerla de manera detallada, el ejemplo específico para que ustedes me puedan entender. Entonces, en realidad, observen que para poder definir si algo se acepta o no, debería seleccionar una hipótesis. Una hipótesis tiene, digamos que si es binaria, ¿cierto? Binaria, dos casos, 0, 1, la posibilidad de ejecutar lo siguiente. Les voy a escribir en amarillo que tal vez se vea mejor. Yo selecciono una hipótesis, ¿cierto? Digo, la hipótesis es esta, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo llamo hipótesis? ¿Cierto? La afirmación inicial. Mire, yo le aseguro con un 90% que el dato está entre tal y tal cosa. ¿Cierto? A esa hipótesis la llamamos la hipótesis sub cero. ¿Listo? La hipótesis nula, ¿m? Que representa la afirmación que yo hago. Y la hipótesis uno que le llamamos la hipótesis alternativa, o sea, la respuesta de lo que no se dio. ¿Listo? ¿Cuál sería la hipótesis? Por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de manzanas, ¿cierto? De esas manzanas logramos establecer una curva de cuántas estaban podridas y cuántas no. Yo afirmo con un 90%, ¿cierto? De que la siguiente manzana que saque está buena. Eso se llama la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Lo otro. Afirmo con un 10% que la manzana es dañada. ¿Listo? O está dañada. Entonces tengo la hipótesis nula, que es lo que yo afirmé, y la hipótesis alternativa, que sería el restante, lo que podría no darme. ¿Listo? Es decir, que si yo estuviese en una curva de probabilidad, o estoy en un lado o estoy en el otro. Pero que una de esas dos me da, me da. ¿Listo? Y entonces tengo que establecer algo que se llama alfa, ¿cierto? Que se llama, o que nosotros típicamente lo conocemos, como un nivel de significancia y un estadístico de prueba. Entonces aparecerá alfa y aparecerá 1 menos alfa. ¿De qué dependen estos dos valores? De decir que si en la hipótesis yo estoy, en la hipótesis, acuérdense que H sub 0 es lo que yo estoy afirmando. Si en H sub 0 digo que el dato no va a estar, ¿listo? Entonces yo tengo que mirar si escojo alfa o 1 menos alfa. Si en H sub 0 voy a decir que el dato está, yo tengo que seleccionar si es alfa o 1 menos alfa.
¿Listo? Dependerá del problema para ver si rechazo o no rechazo. ¿Qué es eso de rechazo o no rechazo? Yo puedo decir o puedo anclar en la hipótesis de las manzanas que les acabo de decir. Yo les aseguro con un 5%, ¿listo? Con un 5% de que la próxima, un 5% de exactitud, de que la próxima manzana que sale es mala. Y ustedes dicen, pues eso no es lo mismo, no es lo mismo que decir que el 95, con un 95% que la manzana que sale es buena. Y miren que una es la alternativa a la otra. Y cuando ustedes unen la hipótesis H sub 0 con la uno les debería dar el 100% en esa curva de probabilidad que les acabo de mostrar. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que me sirve, obsérvenlo, para poder plantear un momento en el cual yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Observen esta curva nuevamente, que es una curva normal. Asuman que esa curva que tengo ahí es una curva normal. Se basa en las curvas normales. ¿Listo? Aquí tiene la media y aquí están las varianzas. Entonces, la media siempre va a ser cero, es una característica típica de la curva normal o de la curva normalizada, ¿cierto? Y yo puedo decir, ay, venga, mi hipótesis es, vamos a jugar con las manzanas, ¿listo? Entonces, la media de las manzanas buenas está acá. Yo podría tener una curva de las manzanas podridas, ¿listo? Por eso tengo que tener muy en cuenta con la hipótesis afirmativa, con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces yo digo, bien, estas de las manzanas buenas. Entonces la mayoría de manzanas están buenas, pero por aquí en una colita van a estar las manzanas podridas, miren. Por aquí van a estar las manzanas podridas. Entonces, si este valor de aquí, obsérvenlo, es un alfa, ¿a qué me refiero con alfa? La probabilidad. Si yo decía que esta es de dos colas, ¿cierto? Y yo digo que mi alfa es del 25%, o sea, aquí hay un 0,025, un 2,5%, perdón. Y aquí hay otro 0,025 de área. ¿Lo observan? De área, pues el restante 95% está aquí. Entonces, miren que este es el área. Entonces, el valor de significancia alfa y 1 menos alfa, alfa es este 0,025 más 0,25. O sea, alfa sería 0,5. Y 1 menos alfa sería el restante. Entonces, aquí tendría que lo que esté en amarillo tendría un nivel de significancia de 0,95. Pero ¿qué ocurre? Como esto es una variable X, a mí me interesa saber cuál es el número extremo de manzanas al que yo llegaría acá. Entonces, este número debo conocerlo, ¿cierto? Entonces, si el número extremo aquí de manzanas al que estoy llegando es 8, ¿cierto? Y aquí tenía menos 8, pues tengo un rango de 16 manzanas. ¿Listo? Para que me lo entienda. Eso, digamos que lo vamos a manejar normalizado, pero voy a colocar el número. ¿Listo? Entonces, si yo digo con un 95% de que las próximas 7 manzanas que yo voy a sacar de ahí, ¿están buenas? Ahí está el número. Si yo digo, ¿cierto? Con un 95% de probabilidad que las próximas 8 manzanas que voy a sacar están buenas, estoy en el límite. Pero si yo digo que las próximas 9 manzanas que voy a sacar de ahí están buenas, estoy diciendo una mentira. Porque mire, aquí tengo el valor de 8 y ya sé que de ahí en adelante, mínimo una me va a salir podrida. Entonces miren que eso es lo que afirma la hipótesis, basados en los datos, poder tomar con un porcentaje. Para eso es la curva de probabilidad de selección que lo podamos decir. Claro, esto va a impactar inmediatamente los algoritmos de inteligencia artificial. Todos los algoritmos de Machine Learning, sobre todo los que tienen la curva probabilística, fueron diseñados bajo esta teoría de colas. Se llama teoría de colas precisamente porque salen las colas a los laterales, aunque hay otra teoría de colas de telecomunicaciones, listo, que impacta de manera directa en la toma de la decisión. Funciona para todo tipo de variables. Sin embargo, es muy orientada a trabajar con variables que son cuantitativas, no categóricas. ¿Listo? Cuantitativas, no categóricas, es decir, variables continuas. Conceptos, evidentemente, que tenemos que tener en cuenta. Recuerden la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Errores. ¿Qué puede pasar? Que nosotros nos podemos equivocar, ¿cierto? En determinados valores. Por ejemplo, la hipótesis nula, H sub Hola. Hola. Fue el Creo que tuvo profesor. problemas más bien el Ok. profe. Listo.
Denme un segundo, por favor. Ya vuelvo con ustedes. Denme un minuto. Ya estoy nuevamente con ustedes. Bien. Entonces les vuelvo a compartir mi pantalla. Y confirman que lo estén viendo, por favor. Y va por aquí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Vale, muchas gracias. ¿Todo bien de audio? Sí. Perfecto. Listo. Vale. Entonces observen lo que les menciono. Supongan que ustedes quieren establecer hipótesis nula y hipótesis alternativa. ¿Qué es eso? ¿Una cola de la curva u otra cola de la curva? Voy a hacer aquí el dibujo de la curva. Esta es la curva normal, ¿cierto? Si ustedes hacen una hipótesis, cuando ustedes redactan una hipótesis, lo que están colocando es un punto. Esta es mi hipótesis, ¿cierto? Entonces, mi hipótesis lo que hace es comparar un número X con una probabilidad que es el área que está ahí debajo y que la hago con una tabla. Ya nosotros la hacemos con Python. ¿Listo? Entonces, cuando yo planteo esa hipótesis, tengo varias posibilidades. Miren que aquí está la hipótesis alternativa, aquí está la hipótesis nula. Pero con el nivel de significancia podría darles la vuelta. Sin embargo, puedo cometer errores. ¿Qué es eso de errores? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula tiene solamente una opción, o verdadero o falso. Y entonces observen lo que puede decir o lo que podría pasar con esta hipótesis, ¿cierto? Yo podría decir que si esta es mi hipótesis nula y que si esta es mi hipótesis alternativa y la comparara con ella misma, hipótesis nula e hipótesis alternativa, ¿qué pasa si yo le digo que esta es la estimada basada en los datos y esta es la real? Podría pasar lo siguiente. Yo digo, si yo estimé que la hipótesis alternativa, esta es la hipótesis que yo hice. Y está bien. Entonces yo digo, ok. Es decir, si yo me fui por el camino de la hipótesis nula y lo resolví, está bien. También me podría ir por el lado de la hipótesis alternativa. Digo, si me fui por el lado de la hipótesis alternativa, está bien. Por ejemplo, en uno que dijera, yo afirmo con un 95% que las manzanas que van a salir están buenas, que las 8 manzanas que van a salir están buenas. Pero la alternativa podría decir, yo afirmo con un 5% que las manzanas que van a salir son malas. Observan la hipótesis afirmativa y la hipótesis alternativa. Pero ¿qué ocurriría si me equivoco? Si yo me equivoco y leo mal los datos, aquí me va a generar un error de tipo 1 y un error de tipo 2 que van a ser muy importantes en el momento en que ustedes lleguen a las matrices, ¿cierto? Que les van a permitir medir las clasificaciones. Miren que aquí lo que estamos haciendo es clasificando. O está acá o está acá. ¿Listo? Y que establecemos una frontera que me va a clasificar dos grupos de datos. Entonces, si yo hago eso, y aquí tengo los niveles de significancia específicos, con el valor que yo le di, evidentemente, y ese nivel de significancia es el que en un algoritmo empezaría a entrenarse hasta que crece se vuelve importante, me puede provocar un error eh, de un determinado tipo. Entonces, observen lo que me dice.
colocarle error de tipo 1, error de tipo 2, irán en alguna de estas dos casillas. Coloquémoslo tal cual como nos lo dice aquí. El error tipo 1 ocurre cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis nula. Entonces, mire, esta es la que yo tengo aquí. Si yo la rechazo, quiere decir que seleccioné esta. ¿Listo? Si yo rechazo la hipótesis nula es porque me dio la hipótesis H1. Entonces, este podría ser un error de tipo 1. Y el error de tipo 2, ¿cierto? Podría ser de manera automática cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa. ¿Listo? Entonces yo dije, venga, la hipótesis que yo calculé es esta y es falsa. Este es el error de tipo 2. Miren que en cualquiera de los dos casos hay errores, pero va a significar mucho, sobre todo cuando nosotros empecemos a contar cosas, estos errores, porque nos van a entregar información adicional a el experimento. Y lo que yo esperaría en una hipótesis cualquiera es que bien sea que me fui por acá y me dio OK, o que me fui por aquí y me dio OK. En los dos casos estoy bien. ¿Listo? Pero lo que no quiero es caer en los otros dos. Por ejemplo, dije que algo era falso, pero en verdad era verdadero. O dije que algo era verdadero cuando en verdad era falso. Esos son los dos tipos de errores. Bien, entonces en realidad lo que busco es tener unos datos. Y con esos datos, simplemente con una significancia alfa, poder tomar una decisión. Esto poder decir, venga, venga, con un 80% usted me dice que va a ganar tal persona de presidente. Sí. ¿Usted con un 99% me va a decir que queda senador? Sí. ¿Cómo hacen eso? Pues porque tomaron datos, ¿cierto? De una determinada encuesta y lograron llegar ahí. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito. Pero el alfa es móvil. O sea, yo podría decir con un nivel de significancia del 80%, del 50%, del 60%. Ahora les hago una pregunta a ustedes. Si ustedes fuesen a asegurar o les ponen a hacer un trabajo en sus determinadas empresas, y esos trabajos, o ese trabajo tiene que ver, supongamos, con la probabilidad de que nos dé COVID en el próximo año. ¿Listo? Si yo les dijese con un nivel de significancia del 80%, ¿listo? Es decir, mi hipótesis es, hay un 80% de probabilidad, ¿cierto? Que a la población de la empresa donde ustedes estén trabajando les dé COVID en el siguiente año, ¿ustedes qué me dirían? ¿La comprarían o no comprarían esa afirmación que yo les acabo de hacer? Con un 80% de probabilidad, les digo que a todos los de su empresa les va a dar COVID el próximo año. Por favor, alcen la mano quienes comprarían esa hipótesis y quienes no, pues la dejan abajo. ¿Listo? 10 segunditos. Miguel Ángel tiene la mano arriba. Bien. Camilo. Bueno, Daniel también nos alzó la mano por acá. Camilo Múnera, ¿por qué no comprarías esa afirmación? Camilo, ¿nos oye? Entonces, no sé, de los que están aquí, Alejandro Ferrucho. Alejandro, pueden escribir también por el chat. Correcto, mira lo que dice Sandra. No hay un buen intervalo de confianza. Entonces, hacia allá voy. El alfa me va a entregar de manera automática el intervalo de confiabilidad. Y entonces mire que aparece la palabra confianza. Y ustedes dicen, es que un 80% significaría que el alfa es 0,1. Sí, si es de dos colas, yo digo que si tengo un alfa de 0,1, ¿cierto? Y tengo una curva normal que hace esto, pues yo digo que aquí hay un 10% y aquí hay un 10% y el restante es lo que ustedes van a hacer. Claro, un 80% de confiabilidad de que eso va a suceder es bajo. ¿Cuándo lo confiarían? Cuando a ustedes se les sube del 90 para arriba, ¿cierto? Incluso algunos hoy no lo comprarían con el 90% para arriba, pero es importante que lo sepan que con el 90% para arriba ya es un nivel de significancia, digamos, específico. ¿Listo? Con el 95 es donde más se cree o se quiere
estaría aproximadamente a 2 desviaciones estándar, pero depende de la dispersión de los datos. Recuerden, depende de la dispersión de los datos. Ahora, si yo les dijese con un nivel de confiabilidad que en los próximos 2 años, mire que aumenté el rango de tiempo, en los próximos 2 años, a todos los de su empresa les va a dar COVID con un 95%, ¿ustedes comprarían la afirmación? Levanten la mano los que sí, dejen la mano abajo los que no. ¿Listo? 10 segunditos más, por favor. Recuerden, con un 95% de confiabilidad les voy a decir que a todos les va a dar COVID en los próximos 2 años. Listo, busquemos por aquí los que dijeron que no. Sandra, Milena Uribe, cuéntanos por qué no. Liliana Albornoz, cuéntanos por qué no. Si quieren pueden escribirlo en el chat. Luis Beleño, ¿por qué no? Daniel Vargas, ¿por qué no? Sí, le da el nivel de incertidumbre igual y el intervalo de confianza que está diciendo que es del 95%, pero el error, ¿cuánto es exactamente? Pues el 5%. Si la confiabilidad es del 95, la probabilidad de fallar es del 5%. ¿Listo? Luis, ¿lo comprarías o no? El resultado, o sea. Listo. Cuéntanos. De pronto sí lo compraría, pero tengo mis dudas. ¿Por qué tienes tus dudas, Luis? Bueno, hay que mirar cuál es la data que hay exactamente para poder identificar Correcto, y de ahí está dónde el viene todo problema, eso. Luis. Pero mira que te estoy diciendo la hipótesis, ¿cierto? Lo que yo te estoy vendiendo es eso, pero Luis tiene mucha razón. No conocemos la data. Solamente si conociésemos la curva, podríamos asegurar si sí o si no. Lo mismo decía Miguel Ángel López, ¿cierto? Que por el periodo de tiempo. Claro, esa es la variable que yo estoy midiendo. Debo conocer la data. ¿Listo? Debo conocer la curva y hasta no conocer la curva no lo puedo hacer. Ya, si yo hubiese hecho el estudio y te digo, en una curva normal con los datos específicos, me dio que el máximo dato con un 95% es tanto, ya tú lo puedes comprar. Y a lo que quiero llamar la atención o lo que quiero comunicarles es que siempre por encima de un 90%, ya evidentemente habiendo manejado la data y demás con la confiabilidad específica, está bien que ustedes ya puedan tomar decisiones con un 90 para arriba. ¿Listo? Eso también sirve como referencia para que ustedes puedan trabajar de manera directa con los algoritmos de inteligencia artificial por encima del 90%. ¿Listo? Listo, correcto. Entonces, digamos que para poder hacer ello, lo que nos menciona Luis es específicamente lo que nosotros queremos hacer. Yo hasta ahora formulé la hipótesis, pero después de formular la hipótesis necesito calcular el estadístico de prueba. A ese estadístico de prueba es evidentemente el valor, ¿cierto? Que yo necesito encontrar si está dentro del rango o no está dentro del rango que yo estoy seleccionando. ¿Listo? Se va a tomar evidentemente la decisión basada en el p-valor. ¿Qué es el p-valor? Entonces nuevamente yo hago la curva, ¿cierto? Si encuentro el estadístico de prueba, que es la decisión o poder decidir cuál va a ser la curva que voy a utilizar, ¿cierto? Específica. Digamos que nuevamente yo les hago énfasis de que utilicé una curva normal únicamente, pero podría ser una t-student o demás. Eso depende del comportamiento de los datos también, de cómo yo conozca los datos y me va a indicar una probabilidad. Entonces, en función de la hipótesis, si yo digo con un 95% es tanto, entonces yo tengo que asegurar esto, que esta área, este es el tanto, ¿cierto? Y esta es el área. Entonces tengo dos posibilidades, o afirmo el área o afirmo el tanto, o afirmo ambos, ¿listo? Y el p-valor puede decirme, no, mire, el que usted me dio, lo tengo por acá. Este se llamaría basado en el p-valor. Entonces, si yo tengo aquí el p-valor, de manera automática y el p-valor está por encima, yo tengo acotada la zona.
para que me puedan entender. Para que me puedan entender, yo tengo que encontrar un valor de probabilidad. Si ese valor de probabilidad acota el número que yo escogí o el número que estaba dentro de la hipótesis se acepta. Si no, no se acepta. ¿Listo? Este cálculo, o este segundo que acabo de hacer acá, que se llama la prueba de hipótesis, lo calculo en función de los datos que me están entregando. Siempre me tienen que entregar un conjunto de datos. ¿Listo? Y esto es lo que yo llamaría el p-valor. Si lo logro encapsular, acepto. Si no lo encapsulo, no acepto. ¿Listo? Esa es la hipótesis. Entonces existen varias pruebas de hipótesis, tipos de, bueno, hay pruebas de una sola cola y pruebas de dos colas. En qué se diferencian las dos? Simplemente en tomar direcciones específicas. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita, en que yo pueda mover los datos, ¿cierto? Hacia que la media quede en cero, ¿cierto? Y en función de esa media cero, yo pueda decir, mire, el dato sea menor a un lado, mayor al otro, una sola cola. Pero si yo necesito buscar un intervalo, necesito dos colas. ¿Listo? Intervalos, valor único, valor fijo. ¿Listo? Comparaciones entre medias de grupos. También puedo utilizar, ¿vale? Las pruebas de dos colas. ¿Qué más puedo decirles de la prueba de hipótesis en una sola cola? Que cuando la hipótesis es de una sola dirección, y ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Como el estudio de eficiencia y confiabilidad de un medicamento. Esto podría ser una cola, mientras que las pruebas de dos colas son apropiadas para detectar diferencias específicas o cambios un poco más grandes. Ya lo miraremos con ejemplos para que ustedes lo puedan obtener. Podríamos también obtener pruebas para medias y proporciones. ¿Qué ocurre? Entonces, nosotros podríamos tener dos grupos de datos, incluso de la misma variable. ¿Listo? Incluso de la misma variable. En dos eventos específicos que, digamos, son eventos independientes que no nos permiten combinar los datos. Bien, para que lo tengan en cuenta. Cuando yo hago ese tipo de valores, yo hago ese tipo de comparaciones entre valores específicos, tengo que utilizar pruebas con t-student, ¿cierto? Y la función normal dependiendo del tamaño de la muestra. ¿Qué ocurre? En función de la varianza y en función de la media, yo puedo decir si la curva se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro. Eso no lo vamos a tener incluido acá de manera directa porque solo estamos hablando de normales, pero quiero que exista. Y también podemos hacer la comparación entre proporciones. ¿Listo? Que sería la proporción de un grupo en donde está un porcentaje. ¿Listo? Una cosa es dónde está la media, otra cosa es un porcentaje del grupo. Solo menciono únicamente para que sepan que está, pero no va a estar. ¿Listo? Aquí les dejo algunas pruebas que ustedes podrían tener de manera paramétrica versus no paramétrica, ¿cierto? Por ejemplo, hacer supuestos de que las curvas son normales, ¿cierto? Hacer supuestas de que las curvas son student, tener muy pocos datos, etcétera, etcétera. Tienen que tener mucho cuidado porque esto es bueno usarlo cuando ustedes tienen más de 30 datos. Listo, que es cuando ya la curva empieza a volverse normal. Cuando tienen poquitos datos siempre les aparecen t-student o cosas así. Pero ya cuando los datos son muy grandes, las curvas se vuelven normales. ¿Listo? Eso es normal que pase. Bien, por eso nosotros buscamos siempre que la muestra sea lo suficientemente grande. Pero cuando no, se puede volver una t-student. ¿Listo? Para que lo tengan de manera directa. ¿Qué ocurre? El cálculo de la integral que tenemos allá es complicado, pero como yo no necesito calcularlo porque ya lo puedo programar, pues no tengo ningún inconveniente. Ejemplos de aplicación. Digamos, ¿cierto? Que tenemos un grupo de aplicaciones específicas. Por ejemplo, calificaciones de estudiantes, ¿cierto? Si nosotros, imagínense que tuviésemos 500 calificaciones de estudiantes. ¿Bien? Y ahora lo que yo quiero es afirmar, mire el prueba de la media, que la media de cualquier dato que yo intente sacar va a ser diferente de 75. ¿Listo? Diferente de 75 sobre 100. Es a 100. No conozco los datos, ¿listo? Debería conocerlos o conocer al menos la media y la varianza. ¿Listo? Si yo conozco la media y la varianza de los datos que me entregaron, yo podría decir si me va a dar diferente de 75 o no. ¿Listo? Ahora, ¿con qué porcentaje? Pues yo podría decidir cuál es el valor del porcentaje simplemente cuadrándome sobre el ejemplo y encontrando dónde está 75. Donde me dé 75 yo digo, mire, con este no cuenta. Porque este valor específico no le va a resultar. ¿Listo? Ese podría ser
un valor para poder tomar una decisión informada. Oiga, es diferente, 75 es igual a 75. Cuando esto funciona muy bien, en métodos ingenieriles, que fue como se empezó a utilizar, cuando yo estaba utilizando, por ejemplo, o estaba trabajando con diámetros de roscas, con eh, fundiciones de cemento, con cantidades de ladrillo roto, etcétera, etcétera, estaban funcionando muy bien. Sin embargo, esto se migró y se logró generalizar en los algoritmos de Machine Learning. Todo esto se aplica en algoritmos de Machine Learning de manera inherente. Ustedes no lo ven, pero fueron tenidos en cuenta para poder hacer el modelamiento de esos trabajos o esos algoritmos de Machine Learning. Lo mismo pasa con las pruebas de proporciones. Entonces, las pruebas de proporciones lo que buscan es precisamente observar si un determinado, por ejemplo, este ejemplo, un consumidor, ¿cierto? Prefiere un producto A o un producto B. ¿Listo? Si lo prefiere en un determinado porcentaje o no lo prefiere en otro determinado porcentaje. Esas son pruebas de proporción. Este no entra dentro, lo menciono, pero no está dentro de nuestra aplicación. Y yo quiero mostrarles unos que sean orientados a las curvas normales. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿cierto? A ver si tengo uno por aquí. De contexto de prueba, si no me toca acudir a valor directamente. Estos son solo bla, bla, bla. ¿Listo? Y pruebas de chi cuadrado. Ahorita vamos a Python y les muestro algunos ejemplos específicos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, digamos que regularmente me devuelvo. Voy a inventarme un ejemplo aquí para que ustedes me puedan entender de manera directa y nos vayamos directamente a programar en Python. Denme un segundo. Voy a insertar acá positiva y voy a trabajar sobre ello. ¿Qué es lo que uno esperaría que pasara en un experimento completo? Entonces, en un experimento completo, lo que yo esperaría es que mis datos sean normales. ¿Listo? Ojo, si sus datos son pequeñitos, 20 datos, no, pueden ser de student, pueden ser de otra cosa. Entonces yo siempre espero que mis datos sean normales. Entonces supongan que a mí me entregaron la variable número 1 y en esa variable número 1 hay 50 datos de lo que quieran. 50 datos, ¿cierto? Esos 50 datos, lo que a mí me dice es, yo de esos datos puedo calcular la media. Sí, mire, la media es de, digamos que estábamos calculando la cantidad de iPhones o el estado del iPhone. ¿Listo? No, pero ni siquiera, ¿no? Eso es el tamaño de la carcasa del iPhone. Y resulta que la media del tamaño de la carcasa del iPhone en longitud, ¿listo? O ni siquiera en pulgadas, hablemos lo que es tal vez lo mejor que utiliza, es de 9 pulgadas. ¿Listo? O hagámoslo así, 9.01 pulgadas, para que sea más real. Y ustedes dicen, profe, ¿eso está estandarizado? No. Resulta que cuando uno está en un proceso de fabricación, uno establece una medida, pero generalmente esa medida le puede dar como no le puede dar. Entonces, si yo establecí que eran 9 pulgadas el área del iPhone, de la pantalla, en algunas veces me da 8.5, 8.95, 8.7, 9.2, y a medida que mejora el proceso, pues él se va volviendo muy cerca. ¿Listo? Y yo coloco que la desviación estándar, ¿cierto? Es de 0.5. Obsérvenlo. ¿Eso qué significaría? Que si yo estuviese haciendo un iPhone, yo le estoy indicando, ¿cierto? Que los datos, ¿cierto? De variabilidad están en más o menos 0.5 pulgadas. Esa es la desviación estándar, pero no me dice cuáles serían los extremos de esa desviación estándar. Entonces miren que esos son los datos que me dan. Una media y una varianza de todos esos datos yo los calculé y me dio eso. ¿Listo? Tomados aleatoriamente. Fabricando un iPhone. Si yo fabrico un iPhone, pues yo con ello puedo construir una curva normal y digo, ya entendí cómo funciona esta vaina. Miren. Entonces, la media le voy a restar 9. Entonces digo, le voy a restar el 9.1. Entonces la establezco en 0. Si la media es 0, no me interesa, ¿cierto? Yo voy a colocar 0.5 veces la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es 0.5. Miren lo que hago yo. Entonces, si yo hiciera una curva normal, yo lo que estoy diciendo es que cuando aquí valga menos 0.5, si no la normalizo, aquí hay una desviación estándar. Si la normalizo, me debería dar 1, 2, 3 y sucesivamente. Pero en valores específicos, si no me perdiese, ¿cierto? El valor sin normalizar la desviación estándar o la varianza,
él me diría, mire, si yo me muevo 0.5 a la izquierda o me muevo 0.5 a la derecha de manera automática, ustedes lo que van a encontrar, ¿cierto? Son la mayoría de pantallas. Entonces, por ejemplo, si uno va a tomar decisiones en este tipo de casos, si yo fuera el gerente de iPhone, digo, ¿cómo es posible que 0.5 pulgadas esté variando esa vaina? ¿Listo? ¿Con qué exactitud están trabajando ustedes? Entonces dicen, mire, fácil. Yo estoy trabajando que el 99% de las pantallas está trabajando entre menos 1.5 desviaciones estándar y más 1.5, perdón, desviaciones estándar, no, valores absolutos. ¿Listo? Entonces tendríamos una diferencia entre 9 menos 1.5, 7.5, 7.6 y 9 más 1.5, 10.6. Es decir, yo le aseguro con un 99% que todas las pantallas están entre 7.6 pulgadas y 10.6 pulgadas. Y usted dice, no, eso es terrible. ¿Cómo va a estar sucediendo eso? Entonces necesitamos implementar un proceso que haga que las pantallas sean más exactas. Y posteriormente yo encontré esta curva y digo, ah, esta curva me dio esto. Es una curva normal. ¿Lo observan? Lo único es que la curva que tengo arriba versus la curva que tengo abajo tiene una variancia más pequeña. Entonces le dice, perfecto, para mi segundo experimento logré reducir, ¿cierto? Y dije, la media hora se mantiene en el mismo 9.01, pero la desviación estándar, ¿cierto? De este experimento es 0.05. Si yo lo tomara para decisiones informadas, yo digo, ah, perfecto. O sea que si fuera el 68% de los datos, estaría acá. Si fuese para decisiones absolutas, lo observan, el 99% estaría 0.15. Es decir, aquí estaría 8.96 y aquí estaría 9.16. Y entonces de una vez el directivo me dice, ah, eso es otra vaina. Esos datos que yo acabo de seleccionar sí me sirven. Y entonces yo le digo, con un 99%, ¿por qué? Porque me voy tres desviaciones estándar. Con un 99% le voy a asegurar que está entre un 8.96 y 9.46. Perdón, lo sumé mal. Y 9.16, perdón. Escribí mal. Entre 8.96 y 9.16 pulgadas. Eso es algo que podría estar dentro del rango de fabricación. Si eso es así, y es cierto, entonces formulemos hipótesis alrededor de ese experimento. Y entonces empezamos ahí, empiezan a preguntarle allá al que hizo la estadística. Bueno, la primera hipótesis me dice, oiga, usted me podría afirmar con un 98%, porque quiero, no más, o 95% de probabilidad, que la pantalla, miren que es de dos colas porque estoy hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, que la pantalla, ¿cierto? Va a estar o va a medir entre 9 y 9.1 con un 95%. ¿Listo? Y si ustedes hicieran todo eso de manera estricta, ustedes dirían, esta es la hipótesis. Ahora, el estadístico me está diciendo que es del 95%. Entonces, ustedes ya saben que el 95% está a dos desviaciones estándar. Entonces, listo, allá se van a la curva normal, hacen la curva, se vienen aquí, encuentran la desviación estándar, ¿cierto? De los datos, se encuentran por aquí y establecen estos valorcitos, miren. Entonces ustedes dijeron que las dos desviaciones estándar o la desviación estándar estaba aquí 9.01 menos dos desviaciones estándar. Aquí le da menos tres desviaciones, y ahí está. Menos dos desviaciones estándar, o sea, 9.01 menos 0.1, o sea que está en, uy, se lo hice mal, este era 8.86, perdón, en 8.91, este valor de acá para no escribirlo. Y hacia allá, dos desviaciones estándar está en 9.11.
Entonces, él me podría decir que está entre 9 y 9.1 y ustedes dicen, venga, ¿dónde está 9 y dónde está 9.1? Entonces yo le digo, mire, el área que yo estoy teniendo en cuenta es toda esta, de aquí hasta aquí, es decir, de 8.91 a 9.11, yo le aseguro con el 95%. Él me dice, la hipótesis entre 9 y 9.1 y usted lo incluye. Mire, entre 9 y 9.1 que está ligeramente a la derecha, y él le dice, sí, con un 95% yo le podría asegurar que ese valor está acotado. ¿Listo? Me van a salir dentro de ese valor. Ahora, ojo como leen la hipótesis, porque podría estar equivocándome, porque si a mí me están, por ejemplo, es que aquí el contexto es muy importante. Si él me dice, ¿y usted me podría asegurar que no se sale de 9 ni de 9.1? Ah, eso es otra vaina. ¿Listo? Si usted me dice que la hipótesis es que no quiere que se salga con un 95% de probabilidad, que no quiere que se salga, y en caso de que se salga, que me diga cuál es, pues entonces la hipótesis no se cumple, porque ahí me está diciendo que los datos, según los datos que me entregaron, las carcasas van a estar entre 8.91 y 9.11 con un 95%. Entonces él me dice, ¿y entonces cuál sería el valor? Pues hay que calcularlo, ir allá a la tabla y decirle, no sé, puede que me dé que la cola es del 94%, puede que me dé, listo, ahí tendría que hacerlo para poderlo inspeccionar, pero es importante que ustedes tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Entonces, en realidad, ¿qué juego? Miren que es relativamente sencillo. Simplemente a que si tengo dos colas o si tengo una cola, ¿cierto? Dependiendo del valor que yo tenga. Si tengo dos colas, que es tal vez el ejemplo más difícil que nosotros tenemos, debo acotar, ¿cierto? O incluir, ¿cierto? O debo no acotar o no incluir, y ahí es donde está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿De qué depende del contexto? Me voy nuevamente y ya directamente a Python. ¿Cuál es el principal problema de esto? Pues encontrar, ¿cierto? Ese bendito área bajo la curva. Encontrar esa área bajo la curva era una tabla. Ahora Python ya no lo hace. ¿Listo? Entonces lo hace SciPy, lo hace Pandas. Principalmente lo hacemos con SciPy. ¿Listo? La que me permite calcular esos estadísticos de manera específica. Y SciPy no es otra cosa que la librería NumPy para estadísticos y o científicos de datos que tiene esos métodos avanzados de cálculo de manera indicada sobre la librería. ¿Listo? Bien, entonces es relativamente sencillo. Ya les voy a mostrar ahorita un ejemplo específico. Hay test de TestStude, ahí lo puedo combinar con Matplotlib, le puedo hacer gráficos, puedo hacer histogramas con Matplotlib para que se me vean los resultados, ¿cierto? Y adicionalmente a ello, pues puedo calcular con NumPy las funciones que ustedes ya conocen, ¿cierto? La generación de números aleatorios, puedo utilizar pandas para manejo de datos. Puedo hacer modelos estadísticos avanzados, ¿cierto? Importante estos modelos, ARIMA y SARIMA, es importante que los tengan en cuenta porque sirven para poder trabajar con pronósticos a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y se integra con todo, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren las recomendaciones y los conceptos claros. ¿Qué es lo que yo busco? Encontrar la cola. ¿Qué es lo que yo busco allá? Basarme en que esto sea normal. Si son más de 30 datos, casi que les aseguro que es normal. ¿Listo? Casi todos. Si los datos son menores a 30 les van a salir test tune. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? El hecho de que sean exponenciales, pues me permite trabajar con algoritmos de machine learning exponenciales. Encuentran el alfa y miran el valor crítico y a partir del valor crítico deciden si están o no están dentro de la hipótesis. ¿Listo? La parte teórica, dudas. Vámonos a los cuadernillos. Entonces por aquí voy a tener un cuadernillo de pruebas de hipótesis. Recuerden que esta carpeta la tienen compartida de manera directa, de manera indicada, sin ningún inconveniente. Supongamos que esto no le voy a hacer, estos son cálculos de estadística, ¿cierto? Cómo calcular la función de probabilidad en un área específica. No sé si esto lo conozcan. ¿Saben manejar SciPy? Sí, no. No, No, No. listo. Aunque uno diga que no, ya es suficiente. SciPy es una librería similar a NumPy, ¿cierto? Que tiene unos métodos. ¿Listo? Los primeros métodos que ustedes pueden trabajar con SciPy es evidentemente la generación de curvas normales.
Por ejemplo, para generar una curva normal, ustedes lo único que tienen que hacer es importar de SciPy stats norm. ¿Listo? Y cada vez que le digan que esto es una normal, ¿cierto? Si ustedes le dan la característica de la curva de probabilidad de función de densidad de probabilidad y le colocan aquí el valor de la media, automáticamente él se la genera. Por ejemplo, si yo le digo que norm.cdf, ¿cierto? Zero, como le pongo ahí, le estoy diciendo que esa es una curva de probabilidad que tiene media cero. ¿Listo? Y varianza normalizada, es decir, 1. ¿Vale? Varianza 1. Y pues por ende, eh, desviación estándar 1. ¿Listo? Entonces, esta norm.cdf0 me grafica de manera automática la curva de la campana de Gauss de manera normal. Si ahora lo que yo quiero es de esa curva extraer el área con SciPy, pues lo único que tengo que hacer es decirle cuál es el intervalo que quiero. ¿Listo? Entonces observen que este intervalo que yo le estoy diciendo aquí, de hecho le estoy diciendo es que me los calcule. Aquí le estoy diciendo es que me calcule valores, extrayendo valores. Él me dice, la probabilidad de que sea -3 es esta. La probabilidad de que sea 0 es esta. Lo sabíamos porque está en la mitad. Y la probabilidad de que sea 3 es 0,99. Miren que si yo dije que esta curva de probabilidad, ¿cierto? Es normalizada, es porque tiene una varianza 1. Y yo dije que si la quiero una a la izquierda, mírenla, una a la izquierda y una a la derecha, aquí lo que estoy haciendo es el cálculo de la tabla esa normal que yo les decía que era complicado. O sea, aquí me está haciendo, aquí me va a hacer el cálculo de la integral y me va a encontrar la de abajo, la curva y lo que yo necesito. Ahí venga, ¿cuál es la probabilidad de -1? ¿Cuál es la probabilidad en 0? ¿Cuál es la probabilidad en 1? Y yo podría restarlos y de manera automática calcular cuál es la probabilidad que tengo aquí. Los valores no deberían cambiar. Van a ir desde 0,013 hasta 0,98. Ah, perdón, no. Eso tiene que cambiar porque van diferente. Entonces, miren lo que ocurre. ¿Listo? Si yo le digo que la curva de probabilidad tiene, ¿cierto? Una normal y una varianza 1, pues yo le estoy diciendo, venga, a una varianza atrás, a una varianza adelante, ¿cuál es el valor de probabilidad que me daría? Un valor único. Mire, si yo arrancara desde la cola izquierda y me viniese hacia la derecha, el área que cubro bajo la curva cuando llego a -1, desde menos infinito hasta -1 me da 15%. Si me lo cubriese, ¿cierto? Desde menos infinito hasta 0, pues la mitad porque la curva es simétrica. Pero si lo cubriese hasta el final, me daría el 84%. Ahora resten lo que hay entre menos una varianza y otra varianza, ¿cierto? Entre una desviación estándar y otra desviación estándar les daría 0,8413 menos 0,15. 86. Eso les da aproximadamente el 68%. Si yo lo hiciese ahora a 2, miren, a 2 desviaciones están. Pues de manera automática ustedes van a encontrar que la resta de este 97 menos 2 me da el 95%. Si la hiciese a 3 desviaciones estándar, miren que ese es un array que me está calculando los valores. Si yo la restara, me da el 99%, 99,7. ¿Listo? Entonces uno siempre dice que si los datos incluyen 3 veces la desviación estándar, usted está incluyendo todos los datos. Ahora, ¿de qué depende? De la variación de los datos. Pueden calcular estadísticas fáciles. Mire, aquí yo calculo cuando le digo norm.mean, la media, norm.standard deviation, ¿cierto? 1 y norm.varianza, pues me va a dar 1, ¿listo? Y pueden extraer otro tipo de momentos. Recuerden que hay momentos, bueno, cuando ustedes le dan esta norm.estas momento, media y varianza, pues le saca la media y la varianza. M es media, U es varianza. Pueden calcular la mediana y miren que una cosa es calcular, ¿cierto? Miren que a esa normal, calcularle el CDF, que es la distribución de probabilidad del área bajo la curva, en función de su probabilidad, y otra cosa es calcularle la mediana, este es el punto medio. Entonces, con este yo le doy el número y me extrae el área. Con este yo le doy el área y me extrae el número, ¿vale? PPF, que sería, por ejemplo, el cálculo para la media. Podría también estimar unos valores, ¿cierto? Aleatorios o sacar valores aleatorios de ese valor de tamaño 30. ¿Listo? Y además podría sacar otro tipo de momentos, ¿cierto? O localizar un momento específico, sacar la media y la varianza, crear una variable normal en donde yo quiera de manera específica decirle, mira, yo quiero que la curva tenga media 30 y tenga varianza 3. Perdón, desviación estándar 3, para que tenga una varianza de 9. ¿Listo? Y
Así puedo jugar con ellos. Entonces es relativamente sencillo. Puedo ir de un lado al otro, ya no tengo que utilizar la tabla, sino que ahí le digo, venga, ¿cuánto me da en la cola izquierda? ¿Cuánto me da la cola derecha? Y punto, sale. Y así se programó de manera directa todos los métodos o los algoritmos de inteligencia artificial que son de tipo estocástico. ¿Vale? Supongan entonces que nosotros tenemos acá. A ver si tengo por aquí, no tengo el enunciado, yo debería tener el enunciado. Hagamos este de acá. Supongan este aquí. Una investigadora en botánica quiere saber si la altura promedio de cierta especie de planta es igual a 38 centímetros. Miren, eso es lo que quiere saber. ¿Listo? Para esto, colecta una muestra aleatoria de 12 plantas y registra su altura. ¿Listo? No sé si yo tengo, estas son las 12 plantas. A ver, no, estas no son. Registra su altura. ¿Listo? Entonces, estas son las 12 plantas. ¿Dónde las dejé? Mm, bueno, por algún lado debería haberme salido. A ver, ¿será que borré uno? En mi segundo. Ah, está acá. La altura está en el archivo botany.npy. Ahí donde están los datos registrados. Los voy a cargar y los voy a leer. ¿Por qué no me dan? Evidentemente, porque no los he cargado. ¿Listo? Entonces debo ir y cargarlos. Denme un segundo, miro si ese es Botany. Están aquí en los datos. Y si no, me toca ir a buscarlos. ¿Listo? Botany.npy. Yo creo que los tengo acá en descargas. Si no, me toca en internet. En internet. ¿Listo? Entonces ese es un conjunto de datos específico que se encontrar. Botany. Yo lo podría crear de manera específica. ¿Qué dice? Botany. A ver si lo encontré acá. Data, aquí está Botany. A ver si le encuentro las. ¿Dónde está? No lo veo. En algún lado debe estar de pronto al final. Venga, miramos y si no me toca entrarme al cuadernillo. Me faltan solamente los datos, ¿vale? Pero pues les puedo dejar este como muestra también. A ver, la data. Tenemos el repositorio, así que tenemos el botán. Aquí está, mira. Esto es un archivo NPY. Lo voy a descargar. Lo voy a dejar aquí en mi cuadernillo para que próximamente no me pase ese problema. Lo voy a subir acá de manera directa. Y lo jalo desde eh, nuestro documento. Listo, entonces lo subí acá. Mírenlo, ahí está, botany.npy. Y aquí lo único que le voy a cambiar es la ruta. Entonces voy a buscarlo aquí. Y le coloco inteligencia artificial, fundamentos para ella. Un segundo que cargue. Esta botanidad. Y le copio la ruta de acceso. Le copio este de aquí. Y la pego. Ahí está el botán. ¿Listo? A ver si sí es el mismo. ¿Vale? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Algo pasó con el archivo. ¿Mm? No sé qué pasó. Pero cómo lo podría retroceder. Un segundo, que no me sirve si no tengo datos. Voy a generar unos datos ahí aleatorios, a ver si podríamos verlos y si no los copio aquí. A ver si me los deja ver. Qué raro. A ver si me deja ver, es un archivo de texto plano.
No, ni modo, esto es un HTML. Bueno, seguramente no es el dato, no es el data que estoy en vía buscando. Voy a mirar si tengo otro por aquí y lo explico. ¿Listo? Entonces aquí este segundo ejemplo, ¿vale? Es lo que voy a hacer. Nuevamente, él va a cargar algo que se llama Energy. Creo que es el mismo que tenía ya. Por algún motivo no me lo está cargando, pero no lo voy a ahorrar para que ustedes miren el resultado. Simplemente la única diferencia es el conjunto de datos. ¿Listo? Un médico bioregulador quiere verificar si el gasto energético promedio es menor en personas obesas que en personas no obesas. Para esto evalúa una muestra al azar de personas obesas y una muestra al azar de personas delgadas y registra los resultados en energy.npy. ¿Listo? Ahora lo que él quiere es, con un 95%, mírenlo, porque aquí coloco el alfa, poder decidir, ¿cierto? ¿Qué ocurre con las muestras? Si es en personas obesas o en personas delgadas. Bien, entonces él saca unos valores aquí, cargo los datos, saca unos valores del alfa significativo, ahí es donde está el alfa, el nivel de significancia, ¿cierto? Toma los dos conjuntos de datos y aplica el estadístico y esto es a lo que quería llegar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que SciPy siempre debe tener en cuenta su estadístico. Por ejemplo, para esto estoy teniendo un estadístico específico y cuando lo ocurra o cuando lo corro, él me va a sacar el estadístico, el valor que me dio allá, ¿cierto? Es decir, el valor de probabilidad con el valor estadístico que yo encontré. Y ahí ya lo puedo comparar. Y le digo, si el valor es menor a alfa, está incluido, quiere decir que el valor es ¿listo? Y así lo podría hacer. O sea, en 3 pasos ustedes podrían hacer pruebas de hipótesis, cosa que antes nosotros tardábamos un montón en realizar de manera directa. Bien, voy a revisar me quedó sonando lo de la calificación. Yo estoy segurísimo que lo había hecho. No sé por qué. Bueno, como sea. ¿Listo? No sé por qué no tengo eso en la cabeza, pero bien. Nosotros vamos por aquí, en pruebas de hipótesis. Y ustedes tendrán que ejecutar una actividad específica, ¿cierto? Que se basa, bien, en la aplicación de medidas de tendencia central. Esto sería lo que vimos anteriormente, medidas de dispersión, asimetrías, kurtosis, frecuencias y demás. ¿Qué es lo más importante? Que aunque nosotros estamos viendo pruebas de hipótesis aquí, ¿cierto? En estadística inferencial, recuerden que esta semana ustedes deberían resolver esto que les mencionan acá. ¿Qué es importante que añadan a este cuadernillo? Voy a sacar este cuadernillo de aquí, voy a sacar el número 5. A este cuadernillo, creo que nosotros lo miramos la vez pasada, tienen que agregarle la correlación y el box plot. Sí, este lo hicimos la vez pasada, segurísimo, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profe, Sí, ese fue el señor. que miramos. ¿No? ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer y lo que pueden hacer es tomar estos datos y a estos datos aplicarle, o sea, dejarlos listos. ¿Qué es lo que tendrían que ser adicional? Calcular el box plot. Acuérdense, aquí en esta entrega, el objetivo fundamental es que ustedes pudiesen entregarme unos archivos o un archivo que elimine los datos atípicos. ¿Claro? Si Profe, ustedes que logran elimine hacer los eso, datos que, perdón, no, atípicos. atípicos, ok, listo. ¿Listo? Esos los encuentran con un gráfico que se llama box plot. Ese box plot les tiene en cuenta un conjunto de datos hacia la izquierda y un conjunto de datos a la derecha que depende del cuartil 1 y del cuartil 3. Verifiquen esa información. ¿Listo? Y tan pronto tengan eso, eliminan los datos hacia la izquierda, eliminan los datos hacia la derecha y ahí ya tienen el box plot. Tienen que asegurar que todas las filas que sean categóricas se les aplique el box plot. Ojo, perdón, que sean no categóricas a este conjunto de datos. ¿Listo? Claro el objetivo y calcularlo de siempre, medidas, medias, medianas, medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar, claro, con SciPy, asimetrías, kurtosis, frecuencias, ¿cierto? Matplotlib, los histogramas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es decir, que su objetivo, recuerden, es visual con datos limpios y hacer esto que dice acá. ¿Claro lo que hay que hacer? ¿Dudas y preguntas? Es con el archivo que está ahí, profe, en la Sí, con este. actividad. Sí. Es importante que lo tengan en cuenta. Miren, ahí está.
¿Listo? Aquí está la revisión. Si no estoy mal, creo que este es el conjunto. Miren el conjunto original. Edad, sexo, BMI. Miren, ya están categorizados por números. ¿Lo ven? Este es el El, conjunto de datos. el Box Plus que usted llama, profe, es la caja de bigote, ¿sí? Para sacar los Correcto, datos sí, señor. atípicos, arriba y Correcto, abajo. el de la caja de bigotes. Se llama Boxplot en Python. O un dibujo de caja. ¿Listo? Deben dejar estos datos limpios, eliminar datos atípicos y calcular todo. Medias, varianzas, modas, kurtosis, desviaciones estándar, todo lo que les indica ahí. ¿Listo? Pero con instrucciones de Python, que debería ser relativamente sencillo con SciPy para ustedes. O sea, debería tomarles una línea. ¿Listo? ¿Claro lo que hay que hacer? La parte de Es prueba de relativo. hipótesis, no, profe. Dime. La parte de la prueba de hipótesis. Todavía no aparece aquí según el cuadernillo. Creo que aparece en la siguiente entrega. O no la hacen como entrega, porque es que es relativamente sencillo. La prueba de hipótesis es, digamos, muy fácil. Es tener el modelo y aplicar el estadístico. Eso era más difícil cuando lo hacía a mano. O sea, lo explicamos, pero no les ponemos actividad. ¿Me hago entender? Listo, profe. Ok. Ujú. Todas las medidas hay que sacarlas con SciPy, ¿cierto? Digamos que no es una camisa de fuerza. Recuerden que las librerías de Python, muchas traen funciones repetidas. Podrían hacerlo con NumPy, si las encuentran. Podrían hacerlo con SciPy. ¿Cuál es la ventaja de esta? Pues que SciPy está orientado al cálculo estadístico. Fue hecha para eso. Pero si lo pueden hacer, si lo quieren hacer con NumPy, pues lo hacen con NumPy. Ah, ok. ¿Listo? Si lo quieren hacer Ahí, con Panda, que también se puede, pues lo hacen con Panda. ahí digamos que lo que diferenciaría de pronto es el consumo de máquina para esos cálculos entre una librería y la otra, o será indiferente. No, no. La forma en que leen. Mira que Pandas lee data frames o series. ¿Listo? Mientras que NumPy lee arrays o listas. Oh, ¿Lo observas? Y SciPy lee array o listas. O sea, ah, entre ok. cuántas, ¿sabes el tipo de, como tú lo leas, te va a impactar? Es como tú lo lees. Ya. ¿Mm? Listo, gracias, ¿Listo? profe. ¿Vale? Bueno, muchachos, pues eso es lo que tenía por contarles el día de hoy. Voy a revisar lo de la calificación. ¿Listo? Voy a ver si lo puedo hacer de una vez. Y les agradezco entonces su asistencia y nos estaremos viendo en una posterior oportunidad. Muchas ¿Vale? gracias. Descansen, Listo, Gracias, profe. tengan Muchas buena noche. gracias. Gracias, profe. Hasta profesor. luego. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. Gracias, profe. profe. Feliz noche. Bueno, hasta luego.